Y yo quisiera partir del pasaje que acabamos de leer, primera de Pedro, capítulo 4, porque creo que las indicaciones que el apóstol Pedro da a la iglesia son muy pertinentes, ¿no? En cuanto a la utilización de los dones. Se espera que cada uno de nosotros ejercite el don que ha recibido. ¿Sí? Cada uno según el don que ha recibido. No los dones que no hemos recibido, sino los dones que hemos recibido. Se espera que nosotros podamos, dice, ministrarlos a otros. Recordemos, ¿verdad?, que el uso de los dones es para beneficio de la iglesia. Y no solamente algunos para beneficio de la iglesia, sino también para beneficios de otros fuera de la iglesia. A final de cuentas, esto va a traer beneficios a la misma congregación. Y aquí yo quisiera también enfatizar el hecho de que a veces ciertamente nosotros pensamos en el uso de nuestros dones en términos de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? A veces podemos pensar que nuestros recursos tienen necesariamente que redituar beneficios para la iglesia. Pero pensemos por un momento en el ministerio del Señor Jesús, que finalmente es nuestro modelo. Yo no veo a un Jesús que ministre los dones que él tenía, pensando solamente en términos de que cada vez que ejercitaba el don pudiera esperar en reciprocidad que quien resultaba beneficiario correspondiera. Sabemos que muchos de los que fueron objeto, ¿verdad?, del beneficio, pues nunca le siguieron. Y creo que esto es muy importante porque eso, hablándolo tanto en el sentido personal, decir, no, pues yo ya no practico mi don con esto porque no hay respuesta. Pero también pudiera darse en el plano de la iglesia, ¿no? O sea, el pensar en que no debemos hacer ciertas tareas porque tal vez eso no nos está redituando una ganancia o un resultado aparente, ¿no? Desde el punto de vista quizás humano, quizás material, y no veamos el fruto. Hay muchas cosas en donde el ejercicio de los dones no necesariamente va a redituar esta correspondencia. Pero la orden es esa. Tú tienes un don, ministralo a otro. En otra oportunidad dice que debemos dar sin esperar recibir a cambio, ¿no? Entonces, aquí aplicándolo sería ejercer el don sin necesariamente esperar algún tipo de retribución, simple y sencillamente porque nosotros tenemos ese don. Y recordemos que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? La multiforme gracia de Dios. Esto es muy, muy importante. ¿Qué tan amplia es la gracia de Dios? ¿Qué tan amplia es la gracia de Dios? Imagínese usted sabe usted lo que son las paletas de colores, ¿no? O sea, las diferentes tonalidades que pueda haber de todos los colores. Y la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque el mundo no ve a Cristo de manera visual como tuvieron la oportunidad de verlo tiempo de su estancia aquí en la tierra. Pero ahora lo que el mundo puede ver es ciertamente a la iglesia, pero en el entendido que ninguno de nosotros posee todos los dones de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte de la expresión de lo que la Iglesia Bautista Emanuel pudiera estar perdiendo el mundo? O aún perdiendo la misma iglesia si no se expresa esa gracia que Dios le ha dado a cada uno de nosotros.
si solamente la conserva para sí mismo, se está perdiendo un gran recurso, ¿no? Un gran recurso. Yo no sé si alguna vez a ustedes les sucedió cuando a lo mejor estaban dibujando y entonces de repente ustedes decían, me hace falta este color. ¿Cómo quisiera tener este color para poderle dar este matiz, ¿no? A lo que estoy dibujando, a lo que estoy haciendo, ¿no? Y sabemos que tal vez ese color está presente entre nosotros, pero si no se dispone, entonces nos estamos perdiendo de ese recurso. A Dios nos ha llamado a ser administradores de esa multiforme gracia. Usted y yo somos los que la administramos. Por eso tenemos que ponerlo en acción. Y aquí presenta algunos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y aquí hay otras dos condiciones que aparecen con respecto a el uso sabio de los dones. Primero, tiene que ser conforme a las palabras de Dios. No es conforme al deseo de Abel Zamora, ¿verdad? No, conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que Dios revela, conforme a lo que Dios enseña. Pero también, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. No solamente es la acción de lo que debemos hacer en el nombre de Jesús o de acuerdo a la voluntad de Jesús, sino también tiene que ser en el poder de Jesús. ¿Sí? Y esto es precisamente pues el resultado, ¿no? De poder hacer un buen uso del don espiritual que Dios nos ha dado. Porque de esta manera, pues Dios va a ser glorificado por Jesucristo. ¿Sí? Si yo estoy usando mi don en el poder del Espíritu de Dios, la gloria no es para mí, ¿verdad? No es que digan, qué bonito hace estas cosas o qué bonito hace aquello. Es Dios quien manifiesta su gracia a través de uno. Bien, bueno, vamos entonces al propósito de nuestra enseñanza en esta tarde. Y es la de identificar los dones espirituales predominantes en la iglesia y descubrir las áreas en las cuales se debe trabajar en el futuro. De esto ya empezamos a hablar un poquito en nuestra lección anterior. Recuerdan que hicimos un ejercicio en donde de alguna manera podíamos identificar qué espectro de los tres colores era los que identificaban a nuestros dones espirituales. Muchos decían, bueno, yo me identifico con el color rojo y con el color verde. Hasta donde yo pude percibir, por lo que vi en los resultados de esa encuesta que hicimos, pocos se identificaron con el color azul. ¿Alguien recuerda cuáles eran los aspectos característicos de aquellos que tienen los dones en el rubro del color azul? Los del rojo tienen que ver con Cristo, la redención, predicación. Los del verde tienen que ver con servicio. Y los azules, poder sobrenatural, ¿verdad? Ahí es donde había más, menos resultados patentes dentro de la congregación. ¿Sí? Entonces, el hermano escribe la siguiente nota, la leo, allí la tienen ustedes en la pantalla, dice: la mejor manera de conseguir una información fiable sobre este tema es estudiar las hojas de evaluación de la prueba de dones de todos los miembros de la iglesia. Sería bastante natural que si la enseñanza en su iglesia se centra más en ciertas áreas que en otras,
los miembros tendrán más posibilidades de descubrir sus dones dentro de estas áreas. Si esta asunción es cierta, analizar la distribución de los dones dentro de su iglesia puede ser un medio para descubrir el verdadero impacto de la enseñanza de su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? El hermano dice, bueno, queremos tener una muestra confiable de cuáles son los colores que predominan en nuestra iglesia. Haga el estudio cada uno de los miembros. Teniendo el estudio de cada uno de los miembros, sabemos cuál va a ser la tendencia. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? Y en base a lo que ha sido su experiencia, él dice, lo que yo puedo ver y entender es que la enseñanza de la iglesia se ha concentrado en esos aspectos que verdaderamente destacan. Y por lo tanto, los hermanos de la congregación tienen la oportunidad de identificar más sus dones en ese rubro. Ese es un aspecto que puede mostrar qué aspectos de la enseñanza son predominantes en nuestra iglesia. Por ejemplo, y no se hace mucho énfasis en el hablar en lenguas, ¿verdad? Ni en la interpretación de lenguas, ni en los milagros, ni en el discernimiento de espíritus, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto lo justificamos. Esa es una justificación. Porque milagros, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A menos que usted sea un cesacionista que dice que esos dones se acabaron, pero finalmente, desde mi perspectiva, los dones espirituales son dados por Dios. Y si Dios los quiere dar, los va a dar. ¿Sí? El problema, y más adelante lo vamos a ver, y lo toca el hermano, dice, pareciera ser que el aspecto es de que en las áreas donde hay ciertas deficiencias, o no deficiencias, sino poca manifestación de ciertos aspectos, es porque probablemente la iglesia se ha, ¿qué pudiéramos decir? Ha evadido tocar ese tipo de enseñanzas, pues tratando de evitar lo que ha podido ver en otros grupos cristianos que no han hecho un buen uso de esos recursos, ¿me explico? O que han llegado a la exageración de esos usos. Pero más adelante vamos a tocar este aspecto. Entonces, lo que nos dice aquí el hermano es, ok, los colores que se manifiestan casi es un hecho de que reflejan cuál es el énfasis de la enseñanza que los hermanos están recibiendo. ¿Y cuáles son los énfasis entonces que ha mostrado nuestra iglesia? El énfasis, ¿verdad?, de evangelismo, predicación, y el énfasis de servicio. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues simple y sencillamente ir a la Biblia y ver qué es lo que nos enseña la Biblia en el rubro de todas aquellas cosas que no son manifiestas dentro de nosotros, ¿sí? No para promoverlas, porque alguien puede decir, no, pues yo quiero tener este don de milagros, ¿no? Hacer milagros, ¿no? Recuerde, no se trata de querer. Los dones son algo que Dios da, ¿sí? Son algo que Dios da o no da. Sí. Yo la verdad, a veces, en un principio del ministerio, yo tenía miedo porque a veces, pues voy a orar por un enfermo y en lugar de sanar se moría. Dije, no, definitivamente no tengo el don de sanidad, ¿verdad? No se asusten, no voy a orar. Pero es a lo que me refiero. O sea, yo sé qué dones no tengo, ¿sí? Sin embargo, oro.
sin embargo, morir es ganancia. No es de los, no sé, la mejor solución, ¿verdad? Sanidad total. Sanidad total. Ok. Muy bien, gracias. Gracias, anima mi corazón. Entonces, sigue diciendo el hermano que cuáles pudieran ser entonces las áreas de futuro crecimiento en su iglesia. Pues una vez que sabemos dónde ir, podemos decidir dónde queremos ir. Dice, imaginémonos que su iglesia es particularmente fuerte en uno o dos de los tres colores. No significa que el crecimiento futuro tenga que dejar de lado esos puntos fuertes, sino que debería añadir dimensiones nuevas a sus enseñanzas y a su vida para que en su iglesia se refleje al Dios Trino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos en las áreas en las que probablemente somos más fuertes. No quiere decir que tengamos que abandonar estas áreas para poder buscar las otras que no tenemos, definitivamente que no. De hecho, tenemos que seguir trabajando en ellas, tenemos que seguir perfeccionando en ellas, pero tenemos que dar oportunidad también para que pueda haber una enseñanza respecto a las otras, ¿sí? Y esa puede ser un área de enseñanza que pueda fortalecerse dentro de la iglesia. Por otro lado, más adelante nos va a decir el hermano que no se trata de imitar lo que otros grupos cristianos hacen. No es cuestión de imitación. No es que porque los otros lo hacen, no. Dice, no. Recuerde, el Dios Trino se reveló en esos tres colores. Se reveló en esas tres formas. Y esa es la forma plena en la que Él quiere que los que somos sido creados a su imagen, en este caso su iglesia como su cuerpo, pueda proyectar. Entonces, no es tanto por el énfasis, ¿verdad?, de imitar a otros, sino con el propósito de poder reflejar la plenitud de lo que hemos visto aquí en el pasaje de Pedro, de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? La multiforme gracia de Dios. Yo he escuchado, por ejemplo, testimonios que no lo, ¿cómo dicen? No lo promueven, pero no me dejarán mentir. Yo he escuchado, por ejemplo, que en la familia de los hermanos Espinosa ha habido situaciones de enfermedad grave, que se ha orado y han visto resultados favorables en respuesta a la oración. Eso es lo que me ha dicho el hermano Salomón, ¿verdad? En cuestiones de su propia salud, cuestiones de Jehú, ¿verdad? Pregunten algún día qué problemas tenía Jehú, ¿verdad? Y cómo es que ellos como familia oraron para corregir las cuestiones que había Jehú. O sea, que hay cuestiones que tal vez están siendo privadas, ¿no?, de la oportunidad de poder beneficiar a otras partes del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones que el hermano hace en esta parte recuerde usted que en esta ocasión estamos aprendiendo a utilizar los dones. Y la primera recomendación que él dice, que antes de predisponernos a no considerar el área o áreas con las que no nos identifiquemos por temor a incurrir en los excesos o distorsión o limitaciones de grupos cristianos que se identifican con dichas áreas, dispongámonos a buscar manifestar la diversidad del Dios Trino. No es cuestión de imitar a otros grupos cristianos, sino aprender de los diferentes aspectos de la naturaleza de Dios y considerar lo que podrían significar para la vida de la iglesia. Recuerdan que en una presentación anterior les mostré cómo de alguna manera
las corrientes dentro del cristianismo se identificaban con alguno de estos colores. Por ejemplo, el movimiento carismático se identifica más con el color azul. El movimiento de lo que se conoce como liberalismo ¿cómo se le llama? Teología de la liberación, se enfoca más en el aspecto del servicio. Y muchas veces prescinden de los otros dos, o sea, no toman en cuenta los otros dos. Si usted ve, por ejemplo, las características del movimiento de la teología de la liberación, pareciera que niega incluso las otras dos manifestaciones. Y los que formamos parte de lo que es el movimiento identificado propiamente como evangélico, nos centramos en el color rojo, ¿verdad? En el color rojo. Entonces, no nos predispongamos, dice aquí, sino la intención es poder manifestar la diversidad del Dios Trino, aprendiendo de los diferentes aspectos de la naturaleza de Dios. La segunda recomendación: nadie puede producir dones espirituales, pero lo que sí podemos hacer es crear un clima en el cual puedan crecer. ¿Sí? Repito, los dones son dados por el Espíritu Santo. Y lo que podemos hacer nosotros es finalmente poder ofrecer la oportunidad de que cada uno, conforme al don que ha recibido, lo pueda ministrar a otros, sin forzarlo, ¿verdad? Sin decir, ¿sabes qué? Tú, Dani, tienes el don de lenguas, así que oramos por ti hasta que hables en un idioma que no sepa. Pues no, ¿verdad? Que ninguna persona puede conferir un don. Repito, el don es algo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces, nadie puede producir dones espirituales. Y en tercer lugar, cada vez que descubramos un don específico en cualquiera de las tres áreas, verde, rojo o azul, es importante que lo usemos. En otras palabras, que lo apliquemos a las necesidades actuales de la obra de Dios. Y para ello, pues hay que averiguar dónde se necesitan sus dones con más urgencia. Los dones y las tareas deben concordar entre sí. ¿Cuántos oficiales pudiéramos necesitar en el cuadro de nuestra iglesia? Si pensamos que típicamente cada comisión está conformada por 5 integrantes. ¿Cuántas comisiones tenemos en total, más o menos? ¿Cuántas les gusta? ¿10, 12? 15, multiplique 15 por 5, 75. Entonces, esto implicaría que 75 de todo el cuerpo de creyentes tiene la oportunidad de involucrarse en alguna comisión. Y por lo tanto, casi en el ejercicio de un don de manera directa. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Con los que no están o los que no estén en el cuadro de oficial. Ellos pueden argumentar, ¿verdad? Que bueno, pues no son llamados a la tarea. Lo que aquí nos está diciendo es que si tú tienes un don, ve dónde está la necesidad. Ahora, la necesidad no necesariamente me va a llevar a participar en mi don. Por ejemplo, si yo tuviera el don de administración, ¿quiere decir que por tener el don de administración necesariamente tengo que trabajar en la comisión de mayordomía, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque en todas las otras comisiones se necesita administrar. En todas las otras comisiones se necesita de la administración. Entonces, aunque yo no tenga tal vez el don de evangelismo, yo puedo apoyar quizás una comisión en donde se necesita el ejercicio del talento que Dios me ha dado.
don que Dios me ha dado. Y es entonces aquí lo que nos invita a hacer. Tú tienes un don, ¿qué necesidades hay dentro de las tareas de la iglesia? Y involúcrate con el don que Dios te ha dado. ¿Sí? Bien, vamos adelante. La descripción de funciones como herramienta. Hace algunos años elaboramos nosotros algún tipo de descripción de funciones para las comisiones de la iglesia. El hermano sugiere que también podamos pensar en una descripción de funciones, pero con ciertas características particulares. Porque si ustedes ven la descripción de funciones de nuestra iglesia, por ejemplo, para la comisión de publicidad, no ponemos el perfil de persona que esperaríamos pudiera participar, ¿verdad? ¿Qué pensarían, qué habilidades pudiera tener el hermano que participa en una comisión de publicidad? ¿Perdón? Manejo de redes sociales, creatividad, buen gusto, ¿verdad? Buen gusto, no sé, ciertas habilidades propias. Entonces, de la misma manera, en cada una de las tareas que hay que hacer, el hermano recomienda que se pueda tener una descripción de función como una herramienta. Y él dice que hay ciertos puntos que pudieran quedar claros en una descripción de funciones. Lo primero es qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? A veces decimos, bueno, en evangelismo es compartir la fe, pero ya lo mencioné. Si nosotros tenemos que organizar una campaña evangelística, pues necesitamos un administrador, alguien que nos ayude a poder organizarnos bien en el trabajo que implica una campaña de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer, 2, el entrenamiento requerido. ¿Sí? El entrenamiento requerido. Porque ¿cuántas veces, hermanos, hemos sido lanzados al ruedo de la actividad de nuestra iglesia? Simple y sencillamente porque no había quien lo hiciera, y entonces ¡prum!, se nos empujó. ¿Ah? Pero obviamente que nosotros debemos entender que si alguna tarea se va a hacer bien, se necesita de cierto entrenamiento. Entonces él dice, bueno, es importante que también la descripción de funciones pudiera decir qué características debe cubrir quien va a tener esa posición. No se trata meramente de que yo tenga una preferencia personal por cierto hermano para desempeñar cierto cargo, sino entender que esté preparado para desempeñar ese oficio. No sé si lo saben, pero por primera vez en mis años de Convención Nacional fui propuesto para un puesto en la mesa directiva de la Convención Nacional. El hermano que me propuso fue un hermano de Pátzcuaro con muy buenas intenciones. Yo luego le pregunté, oiga hermano, ¿y por qué me propuso? Él me propuso para la primer vicepresidencia de la Convención Nacional. ¿Qué tiene que hacer la primera vicepresidencia? Pues tiene que coordinar todo lo que son las misiones nacionales y mundiales. ¿Sí? Ahora, usted puede entender el perfil que se necesita en ese cargo. Yo por no mostrarme que pudiera decir, no, sí tuve votos, pero eso es lo de menos. Tuve 27 votos, yo creo que todos los de Michoacán y las regiones anexas, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es o sea, yo mismo entendí dentro de mí, bueno, participo finalmente por atención al hermano que me propuso y por respeto a la asamblea, ¿no? Finalmente dejando que la voluntad de Dios se haga. Pero realmente, imagínese si yo hubiera sido nombrado a esa posición, ahorita no podría dormir. Porque obviamente se requiere cierta preparación, ¿sí? Cierta capacitación previa, ¿sí? Así que 27 votos, gracias por los que votaron por mí, ¿verdad? Y por los que no votaron también, muchas gracias.
Aún más, aún más. Ok. Tercero, dones espirituales deseados. O sea, ¿qué dones espirituales se pueden requerir para ese tipo de trabajo? ¿Qué habilidades son necesarias? Entendiendo las habilidades como diferentes de los dones, ¿sí? Las habilidades como diferentes de los dones. Por ejemplo, ¿qué pudieran pensar ustedes en una persona que va a desempeñar la tarea de secretaria o secretario de la iglesia? Que sepa escribir bien, que sepa redactar bien, ¿sí? No vaya usted a poner a un doctor ahí porque imagínese, ¿verdad?, lo que va a ser en los próximos años cuando alguien quiera leer el acta, ¿verdad?, de la sesión fulana y tal, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas habilidades. ¿A quién se rinde cuenta? Ese es algo también importante dentro de una descripción de funciones. O sea, ¿quién va a poder ser en un momento dado a quien yo debo dar cuenta? ¿Quiénes dependen de mí? ¿Con quiénes voy a contar? ¿Y cuál va a ser la duración de mi tarea? Son algunas de las cosas que el hermano sugiere que deben quedar claras en una descripción de funciones. Puede haber más, definitivamente, pero estas son las que el hermano menciona. Bien, vamos. Ahora, obviamente que si estamos hablando del buen uso, pues tenemos también que contrastarlo con el mal uso. Y dice que el mal uso de los dones espirituales no se puede prevenir prohibiendo algunos de ellos. El mal uso solo puede prevenirse mostrando formas creativas de usarlos adecuadamente para el beneficio de los demás, para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tendencia natural del ser humano, hermanos, cuando le prohíben algo? Hacerlo. Entonces, si prohibimos que alguien haga cierta acción, pues difícilmente va a dejar de hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es canalizarlo para que pueda utilizar de manera adecuada en beneficio de los demás. ¿Sí? Hay hermanos entre nosotros, por ejemplo, que son muy atrevidos para poder hablar de la fe, pero a veces son atrevidos pero no son prudentes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, poder ayudarlos para que tengan la prudencia de poder hacerlo con sabiduría. Y ante todo, que lo sepan que lo hacen para la gloria de Dios, no para mostrarse a ellos mismos y decir que yo sí lo hago, y yo lo puedo hacer. Y que en todo caso redunde para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Consejos adicionales. Algunos consejos adicionales ya para concluir esta lección. ¿Cuáles consejos adicionales pudiéramos tener para el uso de nuestros dones? Uno, entrene sus dones. ¿Sí? Entrene sus dones. En la medida en la que usted utiliza sus dones, usted los va a desarrollar. Si no los entrena, si no los ejercita, pues los puede ir perdiendo. Los puede ir perdiendo. ¿Cuántas veces sucede que nosotros quizás escuchamos a algún hermano que tenía una gran capacidad para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero lo descuidó? Y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pierde la habilidad, pierde la destreza. Entonces, yo creo que los dones son algo que nosotros debemos entrenar, practicar. Les comentaba que el domingo pasado, en el mensaje, que una de las bendiciones de estas reuniones de convención fue escuchar en el mensaje de clausura al pastor Eden Maldonado, pastor en Tehuacán. El hermano tiene 85 años de edad, llega en silla de ruedas, y está parado todavía en el púlpito. Qué lección de predicación dio el hermano de 85 años de edad. Y sigue predicando. Dice que no va a dejar de predicar, Señor, te llame
a su presencia. Obviamente que hay situaciones que pudieran menguar la posibilidad de que el hermano pudiera seguir predicando. Que pudiera ser la pérdida de habilidades mentales, no sé, algunas otras cosas que le impidieran hacer. Pero mientras tenga esas posibilidades, se están desarrollando. Y nos ha dado una tremenda lección, ¿verdad? De lo que es la predicación de la palabra de Dios a esa edad. Y yo dije, ay Señor, que tú me permitas a los 85 años tener algo, ¿verdad? De lo que este hombre, ¿verdad? Ha podido hacer. Había otro hermano, el hermano Bardiomano Patiño, también otro hermano mayor todavía que él, también en silla de ruedas. No tuvo él participación en la predicación, pero cuando usted lo oye hablar, cuando usted lo oye orar, usted está oyendo hablar o orar a un hombre con autoridad espiritual. ¿Qué implica esto? Que sigue de alguna manera entrenando y desarrollando su don, ¿sí? Su don. Entonces, entrénelos, ejercítelos, pero también trate de aprender más de ellos. ¿Cómo los puede mejorar? ¿Cómo puede usted mejorar esas habilidades de servicio, esas habilidades en la predicación, esas habilidades en el testimonio personal? Prepárese. 2, manténgase abierto a nuevos dones. ¿Qué significa esto? Que probablemente en el desempeño de su vida, Dios pudiera en algún momento dado darle más tareas, más dones. ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? ¿Cuál fue el premio que se les dio al que se ejercitaron los talentos con responsabilidad? Les dio más talentos, más tareas. Más tareas. Entonces, ese es el premio. Y Dios le va a dar la capacidad, la habilidad para poderlos desempeñar. Entonces, manténgase abierto a nuevos dones. 3, evitar la proyección de mis dones en otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué soy fuerte? Tal vez yo soy fuerte en el evangelismo, pero yo veo a un hermano que tiene un don fuerte de servicio. Proyectarme, quisiera verle al hermano que tiene el don de servicio hacer lo que Dios me permite hacer por su poder. Que si yo al evangelizar veo la efectividad de mi testimonio, yo quisiera que el hermano pues me tuviera aquí 3 bancas llenas de nuevos creyentes cada semana, ¿no? Eso es una proyección de mi don. Entonces, no proyecte su don. Dele gracias a Dios por su don, pero también dele gracias a Dios por los dones que Él le ha dado a otro. Y esto, pues, por un lado, en el entendido que tarde o temprano, pues esos dones que los otros hermanos tengan, quizás no son incluso tan vistosos como pudieran ser algunos, son los más necesarios. Recuerda usted la descripción que hace Pablo del cuerpo humano, ¿verdad? Él dice que hay partes del cuerpo que no son considerados como de mucho valor, pero qué necesarios son. Qué necesarios son. Sin esos dones, no pudiera funcionar bien el cuerpo. Y número 4, no caer en la trampa de la autojustificación para evitar la tarea, ¿verdad? La tarea. ¿Cuáles son algunas cosas que pudiera algún hermano arguir para no estar trabajando en la obra del Señor? Pues a mí no me nombraron en ninguna comisión. Que trabajen los que fueron nombrados, ¿sí? O yo no puedo, yo no tengo la habilidad, la capacidad. Pero a veces, aun en lo que tienen capacidad, no la practican. Entonces, más bien es una autojustificación.
porque si ellos son conscientes del don que ha recibido, buscarían de qué forma ellos pueden apoyar para la satisfacción de alguna necesidad. Estos son algunos de los consejos que el hermano nos da en relación precisamente a aprender a utilizar los dones. Vamos a dejar aquí la exposición. Continuamos la próxima semana.